Bueno, nada, yo simplemente pues daros la bienvenida, que estoy encantada de inaugurar este segundo gran evento de la sede universitaria Casanova, aunque sea de esta forma, ¿sabes? Creo que es nuestro segundo evento virtual, ¿verdad? Sí. Eso es. Y nada, y creo que estrenamos formato también, porque es el primer debate que se hace desde la sede, lo cual me parece un formato muy interesante, como habéis comentado antes, por esto y más teniendo en cuenta el tema, ¿no? El COVID-19, que es algo que nos ha pasado a todos, pues bueno, nos ha venido así de improviso, hemos estado confinados, hemos vivido casi una película extraña, ¿verdad?, de ciencia ficción. Y creo que esta labor de reflexión, de debate, ¿no?, de poner puntos en común y sobre todo si además tiene relación con el mundo del turismo y sobre cómo podemos optimizar recursos económicos, sociales, personales para hacer frente a esta situación tan complicada, pues me parece una idea estupenda. Seguro que salen cosas muy chulas de aquí. Y bueno, nada, Josep, este es tu tema, turismo es tuyo. Estás, veo que muy bien acompañado hoy, me consta. Muy. Y nada, dejo que des paso a los invitados de hoy. Encantada de que estéis todos aquí, daros las gracias por venir y nada, Josep, cuando quieras. Muchas gracias, Rebeca. Pues sí, es verdad, muy bien acompañado por las dos personas que van a participar en el debate, por Ana y Noemí, por todos los amigos que veo que están participando en la videoconferencia. Bueno, queremos los tres que sea un verdadero debate, entonces vamos a hacer unas presentaciones muy breves con la idea de dejar tiempo para intervenciones de todos, porque veo que sois personas todas que tenéis mucho que decir. Las primeras presentaciones las hemos enfocado del siguiente modo. Ana Ramón se va a encargar de la perspectiva más macro, de cuál ha sido la incidencia del COVID, Noemí de la perspectiva empresarial y yo mismo lo voy a centrar más en la Comunidad Valenciana. Dos apuntes biográficos de Ana y de Noemí para aquellas personas que no las conozcan. Ana es doctora en Ciencias Económicas, tiene una larga trayectoria de investigación en turismo, fue secretaria de la ahora extinta Escuela Oficial de Turismo y también del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, y en investigación ha trabajado con mucho éxito líneas tan interesantes como la internacionalización de empresas turísticas, en particular de empresas hoteleras, que fue su tesis doctoral. En competitividad y en particular en competitividad turística, yo creo que está entre los grupos de investigación que más saben en este país, que es mucho decir, también incluso a escala europea, y ahora también está abriendo vías de investigación con turismo y no solo en turismo, desde la óptica de la economía digital. Ella va a ser, ya digo, la que nos dará esa perspectiva más macro. Noemí Mira es diplomada en turismo, de la primera promoción en la que Ana y yo mismo dimos clases hace un rato largo, allá en el Castillo de San Fernando, y ha atravesado por diferentes empresas turísticas, en agencias de viajes, ha sido directora de hotel y es CEO y socia fundadora de la plataforma digital de la central de reservas Bucaris. Es sobre todo una emprendedora nata, muy vinculada a la innovación. De hecho, recibió este año pasado el premio a la innovación turística por parte del Instituto Universitario de la Universidad de Alicante. Bueno, hechas estas breves presentaciones, Ana, cuando quieras, arranca. A ver. Le doy a toda la pantalla. Ahora nos vemos todos. Y ahora... Y ahora lo vemos todos, ¿verdad? Ahora yo no os veo, pero... Sí, perfecto. Bueno, pues, vale, perfecto. Pues muchas gracias, Josep. Es un lujo para mí compartir este momento con todos vosotros. Todos conscientes, estoy segura, de lo complicado del momento y lo complicado también de mi papel, de la perspectiva
de la perspectiva internacional y las previsiones en este momento, bueno, pues es especialmente duro, que vamos a ver cómo lo enfocamos. Los temas que quería tratar iban pues desde enmarcar el turismo en un ámbito más de economía internacional o economía global, 4 pinceladas hemos dicho, voy a intentar ser breve, pese a que veáis aquí unas previsiones del turismo internacional y el impacto en España, luego analizar los cambios en el comportamiento del consumidor post-COVID y cómo podemos salir de esta crisis, que yo creo que es por la vía del conocimiento y la innovación. Este es un poco el esquema de la presentación. Y bueno, en el escenario actual de globalización, el turismo sin duda ha conocido una de sus épocas doradas, de sus épocas de mayor crecimiento. Ha incrementado el número de destinos, ha surgido Asia y se ha consolidado no solamente como destino turístico, sino también como zona de origen de turistas. Estos factores o estos elementos fundamentales de la globalización, como es el incremento del comercio internacional, han favorecido muchísimo también los viajes y el turismo, en especial, pero no solo, el turismo de negocios, la eliminación de fronteras, los acuerdos Schengen, la Unión Europea, el euro, todo esto ha sido factores que durante estos 20, 30 años han ido acelerando el crecimiento del sector turístico, todo ello claramente impulsado por Internet, que es lo que nos ha permitido también, es uno de los catalizadores que ha impulsado este crecimiento y nos ha permitido llegar a mercados internacionales. La bajada en los precios de transporte, que es otra de las características básicas de la globalización, se ha visto trasladada a las empresas, al transporte turístico vía compañías aéreas, ha democratizado los viajes, hemos podido ir a ver una ópera a París por 50 euros, en fin. Y bien, todo esto tiene, sin embargo, esta relación, siempre lo digo, de globalización y turismo, tiene luces y sombras, tiene oportunidades y amenazas. Alguna amenaza se nos viene ahora con el Brexit. Algún exceso de globalización puede llevar, ¿por qué no?, y está llevando a daños en el medio ambiente que a su vez afectan al sector turístico, porque el sector turístico actúa como causa de la globalización y como producto. Tiene esas dos vertientes. Y fundamentalmente es el tráfico aéreo y ese incremento en las compañías de bajo coste el que nos está llevando también a estos excesos. Y la reacción proteccionista que hemos comentado con el Brexit, y también hemos visto cómo inestabilidades internacionales, bien sea ataques terroristas o la crisis económica, la última, la crisis financiera, cómo enseguida se propaga por todo el planeta. Pues bien, ahora tenemos una nueva. Creo que hay que destacar que no es casualidad que los principales países turísticos, aquí lo tenemos clasificado por cuota de ingresos turísticos mundiales, pues son aquellos países en los que más incidencia ha tenido el COVID, el virus. Es evidente que no es el único factor, el turismo incide en otros muchos factores más relacionados con la capacidad de respuesta, quizá, entre otras cosas que haya dado cada país, pero esta primera crisis sanitaria mundial, de alguna manera, ha sido el turismo un cauce importante en la transmisión del virus, el transporte aéreo y por otro lado, y paradójicamente, ha supuesto el cierre del transporte aéreo, del sector turístico y de las fronteras y un poco esta restricción de la movilidad que estamos todos experimentando, que es la esencia del turismo. Por eso creo que estamos en una crisis que ahora vemos, por eso digo que me toca esta parte dura. Aquí se puede observar el crecimiento que ha tenido el turismo internacional en los últimos 20 años. Un crecimiento que se ha duplicado de casi 700 millones de viajeros internacionales
a casi 1.500 millones de viajeros, o sea, el doble teniendo España pues un 6% más o menos de esta cuota de mercado internacional. ¿Cuáles son las previsiones según la Organización Mundial de Turismo? Que en este 2020 habrá una bajada, una caída de un 20 o un 30% de las llegadas y de un 50% en los ingresos. Estas caídas no se habían visto nunca. Las crisis anteriores, tuvimos aquí una pequeña pandemia que sí que afectó sobre todo a Asia, pero fundamentalmente porque no había ese tráfico aéreo quizá tan extenso como hoy, que se ha duplicado como hemos visto, pues no llegó más que a bajar un 0,4 anual, o la crisis económica del 2007, donde la bajada fue, como veis ahí, de un 4%. Pues bien, ahora el tropezón es más duro. Y en los ingresos se nota todavía más. Los ingresos es que han crecido en estos 20 años un 200%, los ingresos por turismo internacional. Bien, pues vamos a tener un frenazo, evidentemente, y sobre todo si hay un sector, todos los sectores, pero si hay un sector que lo va a notar, o lo está notando, es sin duda el transporte aéreo, y concentrado en Europa, concentrado también en Latinoamérica y, y en el resto del mundo. Y esto a nosotros en España pues nos conlleva el riesgo que tenemos de afrontar crisis como venimos de una crisis ya y de una quiebra de Thomas Cook, de un tour operador. Bueno, pues no sabemos si tendremos que afrontar ahora alguna crisis más, pero sí que tenemos ese riesgo de línea aérea o de algún otro tour operador. Sin duda es todo pues incertidumbre en este sentido. En un sector que, bueno, ¿qué voy a decir? Que si la media de la OCDE en cuanto a la contribución del turismo al PIB y al empleo es de un 6 o un 4% en función de, pues en España es la campeona en el peso, en el PIB y en el empleo, que, bueno, tiene sus riesgos y también lo quiero sacar aquí para debate. No es tanta fortaleza una hiperespecialización, hace a la economía muy vulnerable y es como más deseable una diversificación en este sentido, pero sí es cierto que España aquí pues es número 1 en competitividad mundial, ya 3 ediciones seguidas, como todos sabemos, y quizás su reto ahora es mantener en el largo plazo esta posición y incrementar el efecto multiplicador que el turismo lo tiene y seguir arrastrando a otras actividades enfocadas al turismo, aprovechando que somos un país de destino, un país posicionado y algunas otras actividades que le den otro más valor añadido al sector, creo que es una de sus retos, sobre todo cuando el sector, bueno, pues tiene algunas debilidades que conocemos y que merece la pena quizá resaltar, que es estar basado pues fundamentalmente en pymes, en pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es un sector en el que no controlamos su comercialización, está controlada desde fuera, ahora mismo por plataformas digitales y grandes empresas internacionales y siempre, bueno, con una dependencia quizá demasiado excesiva del Reino Unido o de algunos mercados concretos que también tenemos como reto empezar a ampliar. Otra previsión ya centrada en España y de McKinsey acerca del impacto del COVID en las empresas en este 2020, lo que nos indica es un shock brutal, no solo en las actividades turísticas, he puesto en rojo, he señalado en rojo las más ligadas al ocio, al entretenimiento, sino de toda la economía española. En sí, aquí tenemos la bajada que se estima en ingresos por sectores y la probabilidad de quiebra, probabilidad de quiebras empresariales y estas probabilidades de quiebra, pues más o menos se estima, bueno, tengo que decir, perdón, que estas estimaciones están hechas sin tener en cuenta ningún plan de ayuda ni contención
a la economía, es decir, que no van a ser tan drásticas, esto es importante. Simplemente porque está claro que tenemos ahora mismo y que se necesitan estas ayudas, esta contención al sector, y tenemos pues los ERTEs, los ICOs, Europa también aportando, algunos apoyos por parte de comunidades autónomas que se agradecen. No solamente, como decías, el sector turístico, sino que también cabría destacar la construcción, la caída de la construcción, el comercio al por menor también, por menor y por mayor, excluyendo los comestibles. Y bueno, estos problemas de liquidez que puedan tener o que estén teniendo las empresas, hayan tenido y estén teniendo en esta época de desescalada y tras el cierre que han experimentado, si a eso le unimos que algunas de ellas pueden estar endeudadas, pues los problemas de solvencia están, pues, no son homogéneos tampoco, ¿eh? Incluso en el sector, pues cabría destacarnos en el sector de la restauración, por ejemplo, pues no es lo mismo el impacto que pueda tener la restauración de lujo que la restauración de comida rápida, por poner algún ejemplo. Todo esto conlleva las mismas caídas en el empleo. En el empleo no me he atrevido a poner, hay varias previsiones y números y bueno, se habla desde 350.000 empleos perdidos a 800.000 que decía Hosteltour. En fin, vamos a ir viendo si ahora mismo con los ERTEs están contenidos, vamos a ver qué va pasando. Otra realidad también es que ahora mismo las empresas cuando abren tienen un incremento en los costes empresariales, un incremento importante por gastos sanitarios de contención sanitaria y todos estos, fundamentalmente, que no solo, también de asesoramiento legal, por ejemplo, estas cuestiones de incertidumbre en las que estamos, pues conllevan muchos costes adicionales a la producción, a la distribución y la necesidad quizá de repercutirlo en precios cuando la demanda está contenida y cuando además tenemos restricciones al aforo, en fin, es complicado. Pero nos lleva nos obliga, yo creo, a repensar el negocio, a darle una vuelta más, a desarrollar nuevas iniciativas, a cómo llegar al cliente y no... quizá hemos vivido momentos muy felices en el sector y bueno, pues sí, ahora hay que estudiar un poco nuevas posibilidades de desarrollo de los negocios y creo que en eso están la gran mayoría de emprendedores que tiene el país, que bueno, y ahora Noemí de esto sabe más que yo. Y bueno, también es verdad que sobre todo desde principios de junio, desde que ya se anunció que la apertura de España iba a ser a principios de julio, pues España, que es un país consolidado, un destino consolidado, con una demanda latente, esperando sus vacaciones, pues ha sido el país más buscado según Travelgate, y me parece que eran más de 3 millones de páginas, de 3 millones de búsquedas en 300 webs. Lo que origina estos datos. España es el primer país, le siguen Estados Unidos, Portugal, Italia y Francia. Y luego por regiones, también tenemos aquí las regiones españolas y entre ellas la Comunidad Valenciana en los primeros puestos de búsquedas. Es decir, que los turistas los tenemos en la puerta de la esquina, ¿no? Como se suele decir. Y bien, pues si los tenemos ahí, quizá me ha parecido interesante, atendiendo a estas previsiones o este análisis del monitor de Deloitte, de analizar cómo hemos cambiado, cómo nos ha cambiado a los consumidores. No es un enfoque turístico única y exclusivamente, es un enfoque de consumidor, que todos sabemos, todos hemos notado algún cambio en nosotros, no somos los mismos. Algunos cambios han llegado para quedarse, como bien sabemos, los he señalado aquí, un poco serían los que tendríamos quizá que fijarnos un poco más, los estructurales.
y encontrar esas oportunidades a los cambios, que es un poco lo que he intentado también poner en rojo y todo he visto que tenía que ver con el sector turístico de una u otra forma. Siempre el distanciamiento social, que es uno de los retos que nos encontramos a corto plazo este verano ya en los destinos, pues está claro que los destinos de sol y playa pues tendrán que ajustar su capacidad de carga. Aquí Josep Ibars nos ilustrará sobre ese tema, que sabe mucho más que yo. El turismo urbano con este distanciamiento social cabe pensar que lo tiene más complicado, pues su recuperación, quiero decir, pues gran parte de su ocio es en zonas cerradas. El turismo rural y, bueno, la naturaleza, turismo rural, espacios abiertos, parece que tendrán un auge, sufrirán o experimentarán este auge este verano, y más oportunidades que creo que quizá debemos de aprender a la hora de repensar nuestros negocios, dónde enfocarlos, pues hacia lo local, el turismo interno, hacia lo cercano. Si el teletrabajo ha llegado y todos tenemos bastante claro que ha llegado para quedarse, pues quizá el turismo más, el de negocios tenga también más difícil su relanzamiento, pero ¿por qué no atraer a trabajadores europeos? Esa oportunidad que podemos tener en España, que es una bien posicionada en Europa, con buenas conexiones y desde donde se puede, es un lugar apreciado y anhelado para vivir. Si ahora pueden vivir aquí, pues puede ser un nicho de mercado vivir aquí y trabajar en Suecia. Pues estupendo. La parte digital es una parte que hemos señalado. Parte digital y los datos, la apertura de datos, todo el acceder a los datos. Esta es otra de las ventajas o de las oportunidades que las empresas turísticas sí o sí deben de ir a por ellas, que las grandes plataformas con las que compiten ya lo están haciendo, ya basan sus decisiones en estos datos, en la huella digital que dejamos los consumidores en Internet. Pues ahí tienen que estar, o tenemos que estar en nuestros destinos. Y bueno, el foco en la salud, en nichos, ya están dándose algunos hoteles enfocados a salud, a cuidados, etcétera. Un poco este enfoque me parecía interesante. ¿Cómo salimos entonces? Quería poner aquí esta otra, para terminar, que ya veo que estoy en el tiempo, simplemente cuatro líneas. Poner la seguridad como valor, fortalecer la imagen de marca, ¿no? La imagen sanitaria de España, y trasladársela al consumidor y apoyándonos siempre en la tecnología, creo. La formación, es evidente que en todo este ámbito, en todo este entorno, no podemos seguir recurriendo, mi opinión, y quizá también es otro debate, a las externalizaciones continuas, sino que tenemos que implicar a los trabajadores en los negocios, en la empresa, trabajadores formados con habilidades digitales, colaboración público-privada, gestión de la demanda. La gestión de la demanda ya la teníamos antes como uno de los retos de los destinos y ahora lo tenemos inminente. Y calidad pensando también en el residente, calidad, no calidad como lujo, sino la calidad intentando encajarla con el binomio de la cantidad, porque nuestro mercado es el mercado europeo y es un mercado europeo, es el mercado de renta media, es un mercado masivo y entonces pues sí tenemos que ofrecerles una mayor experiencia, una experiencia más intensa quizá a este mercado para lograr incrementar su capacidad de gasto. Entonces, todo ello enfoca a la innovación de nuevo y no me he podido resistir a decir, vale, innovación todavía es una asignatura pendiente en las empresas turísticas. Evidentemente, aquí no podemos permitirnos esto, no podemos. El sector de la hostelería, como esto es una encuesta de línea de hace un par de años, igual ahora ha crecido un poquito, pero vamos,
La innovación no se considera necesaria. Este es el gran... Lo que no podemos permitirnos, ¿no? Que no le demos valoración a la innovación cuando es nuestra vía de salida. Y pienso que este es el mensaje que a mí me gustaría dar, innovación y conocimiento para salir, para incrementar la productividad de las empresas, que hemos visto es necesario, para optimizar los procesos, para hacerlos eficientes, para incrementar la satisfacción de nuestros turistas y mejorar esa experiencia. Podemos conocer sus gustos, podemos segmentarlos, los tenemos geolocalizados, ofrezcámosles lo que quieren y donde quieren. Ahí podemos quizá diferenciarnos de otros muchos destinos y mantener ese número 1 en competitividad turística a largo plazo y cambiar en el medio o largo plazo el modelo turístico 10, 15 años, pero ir caminando en esa dirección, en la dirección de basar en los datos nuestras decisiones estratégicas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la intervención tan interesante y por ceñirte al tiempo pautado. Y ahora tiene la palabra Noemí, cuando quieras. Vale, voy a poner ahora mismo... Yo apago aquí. Vale, se ve bien ahora, ¿no? ¿Lo veis, la pantalla? Muy bien. Vale, como no me veo ya ahora, os he perdido. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Josep, por haber querido contar conmigo. Para mí es un lujazo estar aquí esta tarde con Ana, contigo. Fuisteis profesores míos. ¿Quién me hubiese dicho hace tantos años estar aquí ahora con vosotros? Y para mí que estar a vuestro lado siempre sois fuente de aprendizaje y es un honor. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, de la parte de empresa que me ha tocado también, bueno, ha sido una situación muy dura, obviamente, como os podéis imaginar. Bucaris es una central de reservas de hoteles online. Somos yo creo que somos la única empresa de este tipo que estamos en la Comunidad Valenciana que facturamos a este nivel, porque no es lo mismo cualquier agencia de viajes que a lo mejor tenga una página que nosotros, que somos una OTA realmente y que competimos con, imaginaros, pues con los más grandes. Llevamos 12 años, la trayectoria ha sido muy dura, no lo voy a negar, pero realmente hasta antes de ayer estábamos contentísimos porque, bueno, pues el tema de trabajar datos, posicionamiento web, etcétera, nos estaba yendo muy bien ya. Estábamos facturando casi el triple que el año pasado, hasta marzo, y de repente la empresa se queda a cero, imaginaros, pues a cero. Se cancela todo a partir de mitad de marzo, abril, bueno, puente del Día del Padre, Semana Santa, donde teníamos unos picos formidables de venta y sobre todo porque captamos mucho turista español para destino España. Nosotros estamos especializados en España, ¿vale? Y bueno, yo se me he trasladado un poco que comentase un poco la perspectiva desde empresa, cómo la hayamos vivido y a lo mejor qué retos deberíamos afrontar. Yo creo que en una perspectiva empresarial nos podemos calificar, quizá haya más grupos, pero quería hacerlo para resumirlo en dos y es mi percepción. Aquellos que no reaccionan, más que no reaccionan, ni tampoco quiero hacer un comentario ni quitarle peso a la situación tan dramática que estamos viviendo, pero hay gente que se ha quedado en shock, que simplemente lamenta la situación, obviamente, y que no se mueven más allá a lo mejor de esperar que los gobiernos pues, nos den ayudas y que nos digan lo que tienen que hacer. O los que estamos también en el equipo, en el grupo número 2, que es asumir el shock, porque, por supuesto, los que hemos estado en el grupo 2 y también, si no es por las ayudas que nos están dando, ERTES, etcétera, ahora mi plantilla está en un ERTE porque hemos pasado eso de tener cero. Estuvimos gestionando toda la cancelación. En unas 2 semanas cancelamos cerca de 200.000 euros. Imaginaros las llamadas, devoluciones. Nosotros no entramos en el tema de devolver el dinero, o sea, las cancelaciones, tramitarlas con bonos, sino que devolvimos todos los importes de los clientes que habían pagado ya porque creíamos que necesitarían igual ese dinero y fue un auténtico caos.
Pero bueno, después de haber asumido el shock y de haber tragado saliva y de pensar a dónde teníamos que ir, estamos los que no podemos dejar de pensar en cómo trazar una estrategia para salir de esta, ¿vale? Yo sé que no es sencillo, ¿vale? Que hay que intentarlo y que es muy fácil muchas veces lanzar mensajes de optimismo cuando una situación es tan dramática como esta, pero es necesario. No podemos quedarnos llorando, no podemos quedarnos lamentándonos porque principalmente vivimos del turismo, aunque es cierto que deberíamos diversificar, ahora tampoco es el momento de acelerar esos cambios y tenemos que aprovechar algo que tenemos. Entonces, también comparto algunas cifras que sabía que Ana iba a ir con mucha gráfica y eso tampoco he querido hacer mucha. La perspectiva empresarial a nivel de las previsiones del Banco de España, ya sabéis, que nos dicen y ha empeorado sus previsiones en estas semanas, diciendo que la caída del PIB puede ser hasta de un 15% este año. Se estima que la economía se contraerá entre un 16 y un 21 en el segundo trimestre, tras haber caído casi un 3 en el primero. El déficit público se va a disparar más de un 11%, la deuda pública estará en torno 115, 120 y la tasa de paro, según he leído por ahí, que Ana tampoco quería aventurarse, pero he leído que en 2021 podríamos alcanzar un 25%. Entonces, yo tengo una costumbre de contar incluso las malas noticias con una sonrisa porque creo que tenemos que seguir siendo optimistas y ante este escenario tenemos que arrancar aún con más fuerza y seguir utilizando la herramienta que tenemos y que da seguridad tanto al extranjero como aquí, al turista nacional, para que nos movamos entre provincias y hagamos un consumo aquí local. Me parece muy, muy importante y es lo que también estamos trabajando nosotros desde Bucarest, desde nuestra plataforma. A ver, el turismo, según el INE, ya también ha dicho Ana, que el peso del turismo alcanzó, bueno, el año pasado, en el 2018, los 150.000 millones de euros, creo recordar, que ha supuesto casi un 13% del PIB, 12-13%, y que genera el turismo casi 3 millones de puestos de trabajo, un 13% del empleo total de este país. Entonces, partiendo de la base, como he dicho, que es el motor de nuestra economía, sin el alojamiento nada es posible. Es decir, sin la base que mueve cualquier transacción turística, que es el alojamiento, no es posible que la rueda turística se ponga en marcha. Y por lo tanto imposibilita que cientos de turistas quieran viajar si no tienen un lugar donde pernoctar. Claro, tú no vas a irte a la aventura si sabes que está todo cerrado. ¿Dónde vas a dormir? Bien sea un apartamento, un camping, un hotel, me da lo mismo. Entonces hay que centrar mucho la mira y los esfuerzos en que el alojamiento salga reforzado y que vaya todos a una, que vayan todos con unos criterios generales, ¿vale? Para el resto de la población, futuros turistas, lo que sea, ¿de acuerdo? Para mí creo que es importante trazar planes estratégicos tangibles y solicitar ayudas para que pueda la apertura de los establecimientos sean seguros, que den obviamente una tranquilidad sanitaria para que el turista que sale de su casa y que está tranquilo en sus cuatro paredes, que sabe que ahí no se puede contagiar, que no le va a pasar nada, que salga con la misma seguridad, aunque obviamente no va a ser nunca lo mismo, pero tenemos que trasladarle esa seguridad. Yo he sido directora de hotel, como bien habéis dicho, en Benidorm y reconozco que mis compañeros, he hablado con muchísimos de ellos estos días, con directores de hoteles, gerentes en apartamentos turísticos, etcétera, y me trasladan que desde el minuto cero han estado pensando en qué hacer para poder recibir a esos turistas. Y ya no solo, os lo digo, desde un interés económico, obviamente, que quieren salvar su negocio, su empresa, sino porque la gente que trabajamos en el sector de la hostelería lo llevamos en la sangre, estamos acostumbrados a servir y a que el cliente se vaya más contento incluso que con las expectativas que con las que llegaba. Y la verdad que emociona ver que todos los compañeros
se han puesto manos a la obra sin dormir, pensando estrategias, reorganizando su personal para poder abrir cuanto antes, ¿vale? Hablo de Benidorm, Calpe. En Calpe también tengo compañeros ahí en alojamientos en cadenas turísticas importantes y me han transmitido un poco lo mismo cuando he hablado con ellos. Los alojamientos se encuentran, creo, al inicio de la cascada de dominó, porque, como decía, sin alojamiento la rueda no se pone en marcha, aunque bien podemos utilizar transportes para movernos, pero necesitamos pernoctar en algún sitio, como he comentado. Pero les siguen muchísimas empresas que dependemos directamente de ellos y de que su funcionamiento, si ellos empiezan a abrir, por ejemplo, nosotros Bucaris no hemos facturado nada porque estaban cerrados. Es imposible que una agencia de viajes, un tour operador, mayoristas, los transportes, aerolíneas, aeropuertos. He hablado con gente que tiene parkings de larga distancia, que están al lado del aeropuerto y se han quedado allí los coches desde el 14 de marzo y que todavía no han podido ir ni a recogerlos. Trenes, barcos, cruceros. El crucero también es un tipo de turismo que creo que va a ser muy complicado que arranque debido a la circunstancia que, claro, es un espacio muy cerrado, muchísima gente con muchísima actividad. Hablamos de eso, hablamos de taxis, incluso de otros servicios de VTC, empresas de excursiones, de autobuses. Tengo amigos en Altea que se dedican al tema del transporte y, claro, con colegios cerrados, sin extranjeros que puedan recoger y hacer los shuttles directamente del aeropuerto al destino, etc. Todas estas empresas que vienen de forma también indirecta, directa del turismo, son muchísimas. Tengo otros amigos, por ejemplo, que fabrican colchones y toppers y su 80% de la facturación son hoteles. Gente que fabrica software para restauración y para hostelería. Y así un sinfín de empresas que, aunque se diga empresas indirectas del turismo, para mí son directas absolutamente, porque sin ellos es imposible de que todo se ponga en marcha. Entonces es muy importante que pongamos el foco sobre todo en el tema de lo que es el alojamiento. A ver qué pasa. Hablábamos de la adaptación, ¿vale? La adaptación hay que tener en cuenta, creo yo, que en esta situación nos ha llegado sin esperarla y aunque en muchos otros foros y hace años ya se hablaba de que a lo mejor una pandemia podría paralizarnos a nivel económico, social, turístico, etcétera, le hemos hecho poco caso, ¿vale? Hemos vivido creyendo que no nos iba a pasar nunca, hemos vivido creyendo que los clientes, los turistas venían solos, solamente por la geolocalización en la que nos encontramos. Y creo que esto tiene que ser una dosis de realidad que tenemos que coger para poder aprender y poder tener previsión de cara a posibles futuras pandemias o cualquier otro tipo de circunstancia global que se pueda dar en cualquier momento, porque hemos visto que en cuestión de días esto nos ha paralizado a todos, ¿vale? Entonces, a nivel empresarial, nos ha pillado todos en blanco y hemos tenido que reorganizar la plantilla, reorganizar el marketing, las inversiones que teníamos programadas, las paralizamos, no las paralizamos, ¿cuándo se va a poder reactivar? Estas inversiones, si las paralizamos también la economía de otras empresas que consumen de estas inversiones. A mí no hacen más que llamarme para ofrecerme descuentos en campañas, bueno, me llaman de Facebook, nos han llamado para que no dejemos las campañas de golpe, pero claro, si no tienes que vender, ¿qué vas a publicitar? Si realmente no tienes una seguridad ni no tienes nada que ofrecer con seguridad, ¿no? Entonces es complicado y hay que pensar en ese tipo de estrategias para que demos siempre una respuesta ágil y fija, no cambiante. Nos llaman numerosos clientes diciendo que en cada comunidad se está dando una cosa, si las piscinas se podrán abrir a los hoteles, si no se podrán abrir. Hay detalles que debería haber una apuesta en común importante a nivel central para transmitir una seguridad y que los clientes y futuros turistas que quieren consumir un viaje tengan claro qué va a pasar a lo mejor en un servicio de un todo incluido en un hotel. Y así nos trasladan dudas que, claro, se están tomando un poco
entre comillas, a la ligera, bien pensadas, no digo a la ligera, bien pensadas por las cadenas, pero cada uno por su lado. Yo creo que deberían estar unificadas para que todos tuviésemos claro un poco el camino o el sendero que se va a seguir, ¿vale? Yo creo que ahora mismo todos los hoteles están dando soluciones, están basando sus soluciones en la excelencia, como siempre lo hemos hecho, y esa es la imagen que tenemos que seguir quedando al resto de Europa y a nosotros mismos también, ¿vale? Uno de los sentimientos que nos trasladan, como os decía, los turistas que nos llaman y que se dan en esta coyuntura es el miedo, ¿vale? Y tenemos que diluir ese sentimiento. Una vez ya tenemos el objetivo claro de qué ha pasado, las soluciones que podemos dar para que la gente pueda viajar con cierta seguridad, tenemos que atacarlo por ahí para seguir dando una imagen de seriedad y una actitud unificada, ¿vale? Una estrategia clara. Un ex compañero de Bucaris que estuvo trabajando con nosotros ayer, bueno, se conectó y él está trabajando en Visit Valencia, que trabajan con muchísimos datos, ¿vale? Es un analista excelente, se llama Sergio, no sé si está por aquí hoy, y le agradezco que compartiese ayer conmigo los últimos estudios que han realizado trabajando con los datos antes del COVID, porque bueno, el petróleo cayó mucho con el COVID también, tienen más valor que incluso el petróleo. Entonces, es algo en lo que no nos paramos a pensar, pero realmente teniendo datos podemos saber hacia dónde van las tendencias y hacia dónde podemos ir, ¿vale? Si esto se va a volver a acabar pasado los 2 meses de verano o la gente sigue teniendo una tendencia clara de que sigue queriendo viajar, etcétera. La tendencia clara desde el 1 de mayo hasta el 2 es que en España se está buscando mucho para viajar en España y sobre todo hacia la costa de Valencia, aquí del Mediterráneo, y desde otros países como Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, lo mismo, el número de búsquedas se ha incrementado, o sea que la gente le seguimos dando una cierta seguridad y eso hay que reforzarlo, ¿vale? Pasamos aquí, a ver. Aquí, uy, que no me ha pasado. Aquí ahora. Os quería comentar también, bueno, esto es una gráfica mía del Analytics de ayer, que lo saqué ayer en Google Analytics para que vieseis un poco la tendencia y lo importante que es transmitir seguridad en el mercado. Obviamente estamos muy lejos de alcanzar las cifras del año pasado, el 2019, estas son las búsquedas en este periodo de tiempo desde el 1 de mayo hasta ayer, pero cómo se nota que el 23 de mayo, ante la comparecencia del Gobierno hablando de forma positiva del turismo, incrementaron más de un 100% las visitas y el número de búsquedas en nuestra página web, ¿vale? Estos ya no son datos quizá de Travelgate, etcétera, que ellos recogen una brutalidad de datos de muchísimas páginas, sino que son nuestras y podéis ver un poco la tendencia. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, ¿vale? Obviamente yo sigo al hilo de como hablaba Ana antes, de basarnos en la innovación. Sé que estamos todos quizá a veces un poco hartos de que nos hablen en términos que desconocemos y que sentimos que tampoco son tan necesarios en ocasiones, pero eso no es cierto. Creo que dar la espalda a la tecnología o hacer que eso no va con nosotros hará que vayamos cerrando las puertas de nuestras empresas y que cuando queramos darnos cuenta igual será demasiado tarde. Yo creo que es importantísimo ahondar en términos tecnológicos y de innovación y como decía, términos que no se estaba haciendo muchísimo caso hasta ahora. Nosotros somos una empresa tecnológica, ¿vale? Estamos en el sector turístico, pero somos una empresa de base tecnológica. Yo no soy de un perfil STEM, no estudié una carrera de ingeniería, pero ahí también quiero deciros que no es imposible ponerse al día, que cualquier persona que tenga un poquito de inquietud a nivel empresarial, a nivel formativo, podemos estudiar y podemos aprender muchísimo. En Internet hay muchísima información y formación acerca de 1000 ramas de la tecnología que se puede dar y al menos entender que el trato de los datos es imprescindible para conocer cómo está situada nuestra empresa, hacia dónde va y hacia dónde queremos que vaya, ¿vale? Yo creo que es muy importante también el tema analista, por eso he resaltado el análisis
y de aquellos perfiles que se enfocan, ¿vale? Para eso, que tengan la inquietud y que se enfocan en el análisis de los datos para poder coger las riendas de un negocio o de un sector en este aspecto. Yo sé que hay mucha gente que conozco que ellos simplemente tienen una página web quizá de un hotel, porque es su alojamiento y poco más. Y a lo mejor delegan en empresas, en grandes plataformas que se encuentran en el extranjero y que al final se llevan la parte del pastel. Nosotros tenemos la materia prima, tenemos el sol, tenemos el clima, tenemos una situación económica positiva, por lo menos la teníamos hasta ahora, una seguridad que dábamos a los clientes, pero venían plataformas externas que al final desarrollaban todo el tema de alojamiento, de venta y tal, al final se llevan ellos el beneficio, ¿no? Y eso es una pena. Hablamos de tecnologías incluso a nivel inteligencia artificial. Nosotros estamos desarrollando ahora mismo un chatbot, pues eso, trabajando con inteligencia artificial con una empresa también de aquí de la provincia, con Machine Learning, que os suene, que no os dé miedo leer sobre esto, sobre tipos de investigación, Big Data. Big Data no se puede concebir sin la inteligencia artificial para poder obtener datos fidedignos y que no existan sesgos como pasaba antes cuando recogíamos datos en una simple encuesta, ¿vale? Por ejemplo, la segmentación es muy importante al nivel de, como decía Ana, de segmentar a nuestros clientes. Nosotros en Bucari lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Al principio lanzábamos la misma oferta para todo el mundo y ahora no lo hacemos así. A través del email marketing, como sea, a través de campañas de publicidad, donde yo he estudiado mucho y he trabajado mucho con el algoritmo de Facebook y de Instagram, y la verdad que nos funcionan muy bien las campañas, pues en ese tipo de aspectos. Ya no hace falta pensar en que en un futuro los coches volarán, no. Son importantes para posicionar nuestro negocio a nivel empresarial en el mundo online. Por ejemplo, hablamos también de Smart Data, de blockchain. El blockchain es algo, bueno, que cuesta mucho entender, no os digo que no, yo no, aún no sé siquiera si lo he llegado a entender bien, creo que más o menos ya sí, pero son retos tecnológicos que están ahí, que nos van a facilitar la vida y que van a dar una seguridad hacia nosotros y hacia afuera. Se puede trabajar con metodología a medida. Nosotros en Bucari lo hacemos, no somos una empresa excesivamente grande y lo desarrollamos. Se puede, no hay ningún problema. Como os digo, no hablamos de grandes plataformas que tienen 1000 personas, 1000 trabajadores a su cargo, no. Hablamos de empresas más modestas que podemos sacar este tipo de desarrollos a medida y ahora que consigan que nos diferenciemos del resto y que confíen en nosotros, ¿vale? Hay una frase que me encanta y que además he leído de nuevo esta semana en LinkedIn, de un físico y matemático que se llamaba Lord Kelvin, de finales del siglo XIX, que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y yo añadiría que incluso lo que no se puede mejorar acaba por degradarse. Entonces, tenemos que aprender a medir, tenemos que aprender a utilizar esos datos para poder crecer y es algo en lo que nos debemos poner ya, ¿vale? Tenemos el privilegio de estar ubicados geográficamente y políticamente en un lugar óptimo para que pueda confluir un gran trasiego de turistas de forma controlada, que luego también lo hablará Josep, que también es necesario ese control, no ese descontrol que teníamos, que dejábamos venir a todo el mundo como sea, no. Eso tampoco creo que debemos permitirlo así. Esto igual este frenazo nos viene bien para que sentemos las bases a lo mejor de una política turística quizá más asentada y más estudiada, pero me parece que es importante ir por ese camino. Yo creo que como decía, tenemos que soltar un poco la dependencia de las grandes plataformas extranjeras y tampoco, hay que descartar la libre competencia o el flujo de ideas, que es muy positivo, ¿no? Desde cualquier país del mundo, porque hace que nos enriquezcamos como país, como sector, sino también que ya no solo ser líderes en sol playa o en
en una simple geolocalización, sino ser líderes en tecnología y en innovación turística. Si somos líderes en turismo, debemos serlo también en tecnología. Y hay que poner en valor a las empresas que trabajan en esos campos aquí en España, difundirlo, sacar pecho y hacer bandera en este sentido. Yo creo que ahora mismo el mensaje que también quiero transmitiros, y para ya ir finalizando, es que nada es imposible, que a nivel tecnológico, aunque suenen cosas rarísimas, debéis poneros a ello. Es algo imprescindible para poder salir de esta crisis o de otras. Y, por ejemplo, ya finalizo, que creo que también estoy en tiempo y no me quiero alargar mucho, que me pongo a hablar y como no os veo encima, quiero veros ya. Una frase que me encantó de la Reina de Corazones cuando aterrizó Alicia en ese maravilloso país de las maravillas, nunca mejor dicho, es que tenemos que creer en cosas imposibles más a menudo, porque solo así estaremos preparados cuando se hagan realidad. ¡Wow! Esta frase a mí me encanta. Esta frase tendríamos que tatuárnosla porque el miedo al final hace que no avancemos. Y simplemente para finalizar ya, me gustaría, siempre me gusta recomendar un libro que a lo mejor he leído y os puede ser de utilidad en este foro que a lo mejor estamos compartiendo hoy, y una película documental, y uno es el libro del fin del mundo tal y como lo conocemos, de Marta García Ayer, que es una periodista excepcional. Lo escribió, hará 3 años ya, yo lo leí hace un par de años, igual a lo mejor lo releo alguna cosa y se queda algo obsoleto, pero habla de muchísimas cosas en las que tenemos que poner el foco como empresas, como instituciones, como el sector, y que seguro que nos va a venir bien para refrescar y que esa creatividad y esas ideas nuevas fluyan, que es importante. Y un documental, una película, igual la habéis visto, The Great Hack, está en español también en Netflix, porque ahora tenemos mucho tiempo y a lo mejor os interesa. Y aquí habla un poco de cuando pasó aquello, no sé si a alguien le suena, de Cambridge Analytica. Yo lo seguí, no se dio mucho bombo aquí en España, pero bueno, sentaron a Mark Zuckerberg en el Parlamento Europeo, ¿no? para declarar incluso si había cedido datos o no para que la campaña de Trump ganase en ese momento, etcétera. Bueno, me parece muy interesante para que veáis hasta qué punto pueden cambiar los rumbos de incluso unas elecciones que creemos que hasta el momento pueden llegar a ser democráticas, quizá ya no lo sean nunca. O sea que este documental trata de eso. Y nada, simplemente deciros que yo estoy en las redes, me podéis encontrar en Instagram. Me he abierto un canal hace poquito para compartir temas de emprendedurismo y tecnológicos, etcétera, de noemi.bucaris. Por correo me podéis escribir para lo que necesitéis, de verdad. Yo soy una persona normal y corriente y cualquier duda, cualquier cosa que os surja me podéis contactar, y en LinkedIn también estamos. Pues nada, muchísimas gracias. Dejo ya de compartir la pantalla y le doy paso a Josep. Noemí, muchísimas gracias. Gracias por las ideas tan interesantes que has puesto sobre la mesa y por la pasión que transmites por tu trabajo, ¿no? Y por los retos que tenemos por delante todos y que los tenemos que ver en clave de oportunidad como indicas, ¿no? Yo creo que tanto Ana como tú habéis aportado un montón de ideas tremendamente interesantes y por eso voy a tratar de que mi presentación sea muy, muy sintética. Voy a compartir mi pantalla y no ser muy reiterativo con los planteamientos que ya habéis realizado. Confirmadme, por favor, que veis mi pantalla. Y, bueno, ¿veis mi pantalla, verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí, así, no toques nada ya. Muy bien. Ahora. Bueno, de manera muy sintética, como decíamos al principio, me voy a centrar en la Comunidad Valenciana. Al fin y al cabo, según cómo interpretemos la realidad, actuaremos. Y según cómo interpretamos qué está ocurriendo con esta crisis sanitaria y también económica y social que tenemos y que se avecina va a ser superior, también vamos a actuar, tanto las empresas como las administraciones públicas, como cualquier persona. Por eso creo que ese esfuerzo de comprensión por lo que nos está pasando es interesante. Yo voy a hacer
una muy breve exposición basada en 3 partes fundamentales. Algunos datos de la Comunidad Valenciana para tratar de adaptar esa interpretación a nuestra realidad turística, algunas estimaciones sobre lo que puede ocurrir y unos muy breves apuntes sobre la compleja gestión de esta crisis para ya pasar después al debate. Bueno, en primer lugar, aunque son datos muy reiterativos, pero es interesante señalar que si en España es el 11,2% del PIB la aportación del turismo, la Comunidad Valenciana sube casi al 15%, pero en la provincia de Alicante, y aquí hay economistas en la videoconferencia, superaría el 25%. Es decir, estamos tremendamente impactados por la COVID en una provincia y en una comunidad tan turística como la nuestra. Desde la óptica de oferta, es tremendamente interesante atender a que nuestra principal tipo de oferta son los apartamentos de alquiler. Están en torno a las 400.000 plazas. Y estos apartamentos de alquiler son más fáciles de activar en la situación de crisis que vemos ahora que empresas como las hoteleras que, lógicamente, ante tanta incertidumbre, no saben cómo van a abrir, si no van a abrir, etcétera, etcétera. También tenemos, por supuesto, un volumen de ofertas muy importante en plazas hoteleras, 142.000, de las cuales en torno a 42.000 solo están ubicadas en el municipio de Benidorm. Y también tenemos otro dato muy interesante, un dato que yo creo que es un rasgo negativo de nuestro modelo turístico, el exceso de segundas residencias, pero que en este contexto de crisis puede operar satisfactoriamente. Y es que tenemos el mayor número de viviendas secundarias de cualquier región española. En número de viviendas, no de plazas, estaríamos superando las 650.000. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la demanda? Desde el punto de vista de la demanda, se ha dicho antes que aunque había ya luces que nos enviaban alguna señal negativa, como la quiebra de Thomas Cook, el contexto turístico era muy positivo. Probablemente este año hubiésemos llegado a los 10 millones de turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana, un año récord. Hubiera sido. En términos de viajes, casi en 2019 llegamos a los 20 millones con un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Es decir, la demanda nacional hacia la Comunidad Valenciana era muy importante, teniendo en cuenta también 2 variables que creo que son claves para gestionar este momento, que es que más del 50% de nuestro mercado turístico proviene de la propia Comunidad Valenciana, es decir, es demanda de proximidad que, por lo tanto, le va a ser más fácil recuperarse. Y también otro tema que hay que empezar a leer en clave temporal, sobre todo cuando la masificación es uno de los rasgos de nuestro modelo que más están en entredicho con el distanciamiento físico que impone la COVID, que es que los fines de semana van a ser particularmente complicados de gestionar en los destinos turísticos más masivos, porque en la demanda nacional, cuando se desplaza a ellos, lo hace en torno a un 50% de viajes de fin de semana. Otro dato importante para el análisis. Si perdemos demanda internacional, perdemos una buena parte del impacto económico, porque el gasto medio diario de un turista internacional supera con mucho el de un turista nacional. Y también, por otra parte, la demanda internacional se hospeda en alojamiento dinámico, en alojamiento hotelero, en viviendas en alquiler reglado, es decir, en aquel alojamiento que puede configurar productos, que genera más empleo, que tiene unos estándares más elevados de calidad. Por eso, creo que es muy importante diferenciar a la hora de plantear estimaciones qué va a ocurrir con la demanda nacional por un lado y qué va a ocurrir con la demanda internacional por otro. Y los datos que voy a presentar aquí de una manera muy sucinta los redactamos el profesor Vera y yo mismo para un informe de la cátedra Valencia 2030 que dirige Joan Romero. Y no es una estimación muy sesuda, no esperen aquí encontrar ninguna sofisticación estadística, pero creo que sí que plantea con aspectos lógicos que creo que son relevantes. Voy a ir muy al grano. Es obvio, pero perder el verano es perder casi la mitad del gasto internacional. Es decir, si perdemos el trimestre veraniego, perderemos el 40% del gasto internacional y el 51% del gasto del turismo doméstico, del turismo nacional. Es decir, que es clave
esta etapa por la propia estacionalidad y concentración de demanda que tenemos en el periodo estival. ¿Cuáles eran las estimaciones que planteábamos? Bien, son horquillas muy, muy grandes porque estas estimaciones se hacen a mediados de marzo, es decir, cuando no sabíamos cómo iban a ser las fases de desescalada, pero era inimaginable en aquel momento que en julio se podrían abrir fronteras, como parece que va a ocurrir a partir del 1 de julio. Pero se van a abrir con muchísima incertidumbre. Y este es otro aspecto muy importante. No sabemos todavía cuáles van a ser los controles sanitarios en origen, en destinos, si va a haber o no corredores aéreos, si van a funcionar los pasaportes serológicos. Estamos en un nivel de incertidumbre que es muy, muy negativo para tomar decisiones, sobre todo en el plano empresarial, pero también en el plano de los propios destinos turísticos. Bien, es verdad que es una situación difícilmente gestionable. Hemos visto también el impacto de que solo una decisión sobre la apertura de fronteras tiene en la búsqueda de viajes hacia España. Y aquí también hago un inciso para ver cómo estamos valorando el turismo. Pasamos de valorar el turismo como el milagro económico español, los retos, los récords cuantitativos, que creo que es una percepción completamente errónea, a plantear el turismo como el sector más precario y el sector donde lo que más se aconseja es la desinversión, lo cual también me parece una percepción sumamente errónea y creo que podemos encontrar un balance, un equilibrio más interesante, teniendo en cuenta lo que comentaba Ana al principio, de que cuanto más diversificada esté nuestra economía, tanto mejor. Pero yendo al grano, la pérdida de turismo internacional podría contraerse entre un 65% o incluso un 97%. Parece que las búsquedas se van reactivando mucho para la temporada de verano, pero pasan nada que ver con los promedios de otros años, y donde sí parece que hay mayor reactivación va a ser para el último trimestre del año. El último trimestre donde la actividad turística no es tan importante para la Comunidad Valenciana. En el caso de las previsiones de demanda nacional, la contracción sería menor. Pasaríamos de un escenario de una pérdida en torno al 30% a una pérdida del 50%, teniendo en cuenta la importancia del propio mercado valenciano y del flujo de turistas hacia sus segundas residencias y hacia viviendas en alquiler. Este, digamos, sería un mercado prioritario como lo está siendo también para los mercados hoteleros. Me sumo a las valoraciones de la necesidad de buscar referencias en datos fiables y en datos que nos permitan anticipar lo que va a ocurrir a futuro para poder tomar decisiones juiciosas en el presente. Y ahí hemos mejorado mucho. Turismo y Comunidad Valenciana está haciendo un esfuerzo de la mano de consultoras como Mabrian o Forward Keys, como hace Visit Valencia, etcétera, y creo que esa es una vía interesante. Aquí recojo también el mismo gráfico mapa que presentaba Ana, donde la evolución de las reservas indica signos de mejoría. Pero esa mejoría está en ese contexto de incertidumbre que lleva, por ejemplo, a que un operador británico tan importante como Jet2 para la Costa Blanca, el hecho que retrase sus vuelos al 15 de julio, hace que muchos hoteles se replanteen la apertura, sobre todo aquellos más dependientes del mercado británico. Con lo cual, es muy difícil estimar cuántas empresas van a poder funcionar, además de las limitaciones que van a tener de aforo y de la propia limitación de demanda que es obvia que vamos a encontrar. Y aquí creo que sería muy interesante una mayor colaboración público-privada. En esa nueva, digamos, gobernanza que debería generarse, favorecida también por el COVID, tendríamos que intercambiar muchísima más información para que, por ejemplo, los gestores locales de destino tuvieran una información más fidedigna de qué empresas van a poder funcionar en destino para sus políticas de marketing, para sus políticas de gestión del propio destino. Pero esto lo podríamos comentar, si acaso, en el debate. Decir que el enfoque de la gestión de la crisis desde la óptica del marketing en la Comunidad Valenciana se está orientando a través de un plan de marketing que yo creo que recoge unas estrategias que me parecen acertadas, la seguridad como premisa de partida, una planificación muy flexible porque
nos movemos en escenarios muy, muy cambiantes y la necesidad de priorizar mercados, lo decía Noemí, no sirven campañas genéricas y dentro de esos identificación de mercados, productos clave, es donde la eficiencia del marketing digital nos puede aportar ventajas interesantes. Pero bueno, para ir concluyendo, ¿cómo van a ser nuestras vacaciones en este contexto de distanciamiento social y de tantas medidas absolutamente necesarias de cara a prevenir el COVID? Es todo una incógnita. Cuantas más medidas incorporemos, más seguros serán nuestros destinos, pero incluso más pueden disuadir a la demanda turística. Tenemos un debate muy importante en renunciar a nuestra privacidad para, por ejemplo, poder trazar los movimientos del turista en caso de un eventual rebrote de la COVID. Y todo esto, además, lo tenemos que hacer en tiempo récord, porque la fase 3 se va a abrir la semana que viene en la Comunidad Valenciana. A finales de junio tendremos la nueva normalidad dentro de las regiones españolas y inmediatamente aquí tenemos la apertura de fronteras con el riesgo que implica ese movimiento para posibles contagios, visto desde la perspectiva de los residentes, como apuntaban al principio, es un tema clave. Y esto lo ligaría con cómo van a ser nuestros destinos durante el COVID y post-COVID. Hay una especie de fascinación en todas las disciplinas por ver cómo será el mundo post-COVID, pero todavía tenemos que lidiar con esta crisis. Y aquí hay muchos elementos que pueden ser contradictorios y que hay que pensar con la urgencia del momento, pero también con perspectiva de futuro. Y, por ejemplo, una de las claves está en la apertura de los espacios públicos, en cómo los espacios públicos tienen que incorporar, por ejemplo, más oferta hostelera para hacer más viables estos negocios, pero sin ir en detrimento del espacio público de los ciudadanos, donde hay que incorporar nuevas lógicas de movilidad que, si las podemos controlar online, sería todo mucho más sencillo, renunciando en parte a la privacidad y, por otra parte, también nuevas lógicas en los transportes públicos. Es decir, toda una serie de combinaciones posibles que son difíciles de resolver y que además plantean la necesidad de tomar decisiones inmediatas en un contexto de incertidumbre y de riesgo. Y bien, yo no quiero extenderme más, he sido muy, muy breve con la idea de abrir al debate, pero yo creo que hay muchos participantes que tienen mucho que aportar a esta visión de cómo interpretar la COVID desde muchos diferentes puntos de vista, tanto geográficos como disciplinares. Y nada, micro abierto para las personas que quieran intervenir. Si alguien quiere utilizar el chat, o vamos a tratar de organizarnos de una manera razonable, que conecte quien quiera su micro y que hable cuando guste, por favor. Hola, Joseph. El profesor Viz. Sí. Muy encantado de poder hablar con vosotros desde el sur de Brasil. En la misma situación que estamos ustedes pasando en España, estamos nosotros también, pero tenemos un problema mayor que es nuestra imagen internacional. Perdón, ¿Sí? Alexander, no se oye bien, ¿no? ¿No? ¿Mejoró? A ver. A ver. ¿Mejoró? Un poquito mejor. Vamos a intentar. ¿Y ahora? Mejor. Vamos a probar. A ver. Bien. Agradezco por la oportunidad, profesor Joseph. Hablo del sur de Brasil, la región muy cercana de Argentina y Uruguay. Y la situación de ustedes es la misma que tenemos acá en Brasil, pero tenemos un problema mayor que nuestra imagen internacional. El Brasil es un país continental, donde cada región de nuestro país es como si fuera un país de Europa. Entonces, en nuestra región sur, específicamente en mi provincia, Santa Catarina, la situación del COVID está tranquila. No está libre, pero tenemos bajas muertes en la parte de hospitales bueno.
pero muy distinto de São Paulo, de Río de Janeiro, el norte. Mi pregunta va a la doctora Ana, es la situación de la inversión del sector público en las empresas de turismo. Acá en Brasil el gobierno ha puesto dinero en las 3 grandes compañías aéreas de Brasil, pero la inversión es con participación de acciones de las compañías. Tener participación no para la gestión de decisión, pero como si fuera un socio dentro de 3 o 4 años que van a devolver dinero al país. Pero para las pequeñas empresas hay un retraso que va a llegar probablemente ahora en el mes de julio. Es decir, 3 o 4 meses las compañías paradas y los pequeños para tener crédito es muy complicado por el sector del banco. Y no sé cómo está ocurriendo en España, si la misma situación, si el dinero será con la tasa baja, tasa cero, o si el dinero será el socio de las empresas. Gracias. Muchas gracias. Creo que bueno, esto es un lujo tener a alguien que nos da otra perspectiva desde otro país, la verdad. Si he entendido bien, desde Santa Catalina, ¿no? en Brasil. Y bueno, si he entendido, lo que me has querido comentar es el tema de la inversión pública en las líneas aéreas, ¿no? Pero no, con el enfoque... En las pymes. Claro, sí, claro, el enfoque a lo mejor que he intentado intuir, he creído intuir, es qué tipo de apoyo a lo mejor vemos será aquí o cuál es preferente a la hora de ayudar al sector. Sí, ayudar a las grandes empresas o apoyar a las pymes, autónomos. Era esa la idea, ¿verdad? Si le digo que a las dos, sería así como, vamos a ver, aquí en un principio lo que se ha hecho en España ha sido apoyar a las pymes, bueno, ha sido apoyar al empleo en general y han podido optar a los ERTES, que hemos llamado aquí, a los expedientes de regulación de empleo, tanto pequeñas como grandes empresas. Es decir, que nuestras grandes compañías, Iberia, Sol Meliá, todas nuestras compañías, grandes compañías turísticas, se han visto beneficiadas también por las ayudas estatales o las ayudas para sobrevivir, para intentar contener esta sangría que hemos visto para el empleo. Ha sido general. Han dado también créditos ICO, créditos pues con condiciones mucho más ventajosas que los créditos normales al consumo. Y también, bueno, hay que cumplir ciertas condiciones, pero creo que para el turismo lo han dado a todas las empresas. Y el tema de las compañías aéreas o de las grandes empresas que tienen ese impacto, ese efecto arrastre, ¿no? Quizá con el resto, si no nos llegan los turistas, pues ya no funcionan los hoteles y esto es como todo, y que se haya inclinado por ahí, si tenían las dificultades que me imagino que tendrían, pues no sé decir si aquí ocurriera pues que no se optara por lo mismo, quizá también a la hora de intentar contener sobre todo el efecto arrastre que pueda llevar del resto de la economía. Mi opinión, pero seguramente aquí hay muchísimos más expertos en estos temas que yo, en temas de financiación de empresas y estas cosas que también a lo mejor le pueden aportar alguna luz si a alguien le interesa o le apetece. Hombre, como empresa, decirle, Alexandre, encantada, que hemos recibido ayudas, se nos ha dado facilidad a la hora de poder despedir temporalmente a la plantilla porque la empresa se había quedado a cero. Todavía las medidas se van tomando poco a poco y se van dando forma porque también, bueno, pues sí, se entiende que quizá todo el mundo pilló desprevenido y aún estamos esperando si nos permiten en el turismo alargar esos ERTE, porque aunque tengamos 2 meses de relativa bonanza, que va a ser muy a medio gas, no va a ser suficiente para rescatar a todo el personal y salir adelante, ni a lo mejor cubrir incluso los costes fijos de la empresa, hotel, apartamentos, una agencia de viajes o lo que sea.
Entonces, eso, se han dado créditos con condiciones más blandas y el tema está que creo yo que las empresas que no dispongan de algo de tesorería, que no tengan la empresa realmente saneada, lo van a pasar muy, muy mal. Esa es mi percepción. Yo, gracias a Dios, nosotros tenemos la empresa, no somos muy grandes, saneada, no nos hayamos endeudado en nada, entonces quizá empresas con un modelo así podamos soportar endeudarnos o firmar algún tipo de préstamo para poder seguir adelante. Las que estén con deudas ya muy grandes, yo creo que desgraciadamente vamos a ver la quiebra de muchas empresas por eso. Más intervenciones había antes. Por el chat creo que he leído Sí. una interesante. Por el chat. Eva, Sí. si quieres exponer tu idea. Yo, si queréis, puedo comentarla un poco porque sí que estamos recibiendo los clientes. Hola, Eva. Hola. Muchas gracias. Lo he puesto por el chat porque me daba un poco más de vergüenza, pero No bueno. pasa nada. Hola, Eva. Yo la percepción que tenemos ahora que nos llaman los clientes, yo ya los estoy ya, no sé, catalogando ya en varios grupos. Los que tienen miedo por viajar porque no quieren contagiarse, y es gente mayor, gente de riesgo, que ha cancelado directamente las vacaciones, que el nivel o el poder adquisitivo ahí no influye, pero influye el miedo. Clientes que ya se han contagiado, ojo, y nos están llamando diciendo que como no les dan la seguridad de que se puedan volver a contagiar, me han llamado ya como 3, que lo han pasado realmente mal y que no quieren viajar porque tienen miedo, porque no se sabe qué va a pasar. Se supone que te inmunizas cuando has pasado la enfermedad, pero no es algo cierto, no tenemos certeza todavía sobre nada a largo plazo. Clientes, como tú dices, funcionarios que han estado en primera línea de la batalla y que incluso han hecho más horas, se las han pagado. Bueno, ya no entro en el debate en el tema de residentes que han trabajado temporalmente, sino compañeros, amigos, enfermeros, médicos que han hecho 1000 horas, guardias, fuerzas de seguridad que quieren salir, que van a salir por España y que sí que nos lo dicen, que quieren reservar y una semana de vacaciones, aunque sea a un Calpe, a un Benidorm, a Murcia, a la costa, a Almería, quieren ir. Y también la gente que nos cancela, como solicitamos el motivo para poder analizar después la tendencia, como os decía, es importante que nos ponen incertidumbre económica, que están en un ERTE, el matrimonio, la pareja, entonces ahora mismo no pueden gastarse 2.000 euros en las vacaciones una semana porque no saben qué va a pasar. Entonces yo creo que vamos a poder analizarlo todo, quizá todo lo pasado ya, porque va a estar complicado a crear un perfil de demanda solo único. Vamos, Josep o Ana o quien sea. Aquí otra clave es qué se van a encontrar en los destinos. También. Porque si lo que decías con el tema de las piscinas se puede plantear a playas. Claro, hay, no sé, algunas conversaciones con turoperadores y demás, no quieren venir a destinos que parezcan hospitales, ¿no? Correcto. Entonces, eso también forma parte de cómo observar todas las medidas de precaución y seguir manteniendo el atractivo del destino. Ahora nos encontramos con playas que en este momento del año tienen poca ocupación y que se pueden disfrutar perfectamente. Cuando llegue julio-agosto, la cosa va a cambiar. Hay calas, incluso, otra problemática importante, que están cerradas porque no cumplen con la normativa que el Estado plantea de los 6 metros desde la ribera del mar. Y entonces, calas que tienen una importancia en determinados municipios, tanto del norte de la provincia de Alicante como del entorno de Alicante, pues se ven obligadas a cerrar. Y estamos en un contexto completamente, ¿cómo diría?, loco de normativas donde parece que hay que normativizar todo. Puedo salir a la calle, miro la hora, puedo llevar al niño o hasta dónde puedo ir. Ahora ya se está suavizando todo, pero claro, es imposible que normativicemos todo y también esto debería apelar a la conciencia individual, ¿no? Yo el otro día me planteaba, para ir a la universidad, para ir al campus, tenemos que rellenar una encuesta donde tenemos que decir si hemos tenido algún síntoma, tal, no sé qué. ¿Por qué no tienen que hacerlo igual los turistas que vengan de Italia a España? Al menos para tener, y además tener una app con una trazabilidad. Claro,
todo eso el problema es que para un turista va a ser disuasorio. Si tú te ves de entrada de ese cuestionario, a lo mejor dices, oye, pues lo dejo para el año que viene, porque como hay incertidumbre económica y como no sé con lo que voy a encontrar, pues aplazo la decisión de viajar a tiempos mejores, ¿no? O no, porque mira, en Estados Unidos con el ESTA nos obligan a rellenarlo y bueno, y es uno de los países con mayor número de turistas que reciben al año. O sea, que también a veces, es decir, es lanzarse, poner algo para que también dar seguridad y unificar criterio. Me llama gente, la playa de el Campello estaba cerrada, la de Alicante, no, al revés, a Campello abría, Alicante cerraba, ¿a cuál voy a poder ir? Claro, si no hay un criterio unificado, la gente no sabe, no tiene claro si las playas en Almería van a estar abiertas, cerradas, en Galicia o qué va a pasar. Más intervenciones. Han escrito por aquí también en el chat, creo. A ver, a Marta, que la veo ahí participando. Marta, ¿qué pasa por Portugal? Cuéntanos, es que ha escrito en el chat, cuéntanos. Ahí estás. Ah, Hola. Marta. Hombre, ¿cuánto tiempo? Marta, te conozco, claro. Pues aquí en Portugal la cosa, por desgracia, está yendo peor. Pero bueno, se ha descontrolado un poco la cifra de los contagios. Y bueno, pero creemos que la cosa se va a poder controlar dentro de poco. Preguntabas si... Estaba preguntando que cómo creéis que ha afectado este parón de la tecnología, o sea, este parón de lo que es el sector y, bueno, la economía en general, en cuanto a la inversión en tecnología y el desarrollo de la digitalización y transformación digital en un sector que sabíamos que era muy pionero y muy, sobre todo, impulsor de este tipo de iniciativas. Yo creo que aunque creíamos que era un sector pionero, vivíamos todavía en un mundo analógico total. Voy a ser quizá un poco, quizá nos creíamos muy frikis, pero no lo éramos, ¿vale? Quizá no sabíamos utilizar los datos adecuadamente, quizá creíamos que invertíamos en procesos y no eran realmente tangibles. El acumular datos no significa que seas tecnológicamente positivo o resolutivo, sino el saber interpretarlos, saber cruzarlos y eso es lo importante. Esto va a ser que nos impulse y que dé un impulso grande a las empresas tecnológicas a desarrollar aplicaciones para el control de aforos, para distancia social, para cualquier tipo de soluciones de ese tipo en hoteles, en lo que sea. Yo creo que sí. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos aprendido más en estos 2 meses que en 10 años, ¿no? En todos y también el sector. Pero que todavía somos, yo veo al sector muy reticente a compartir datos, a utilizarlos y también a compartirlos. Es decir, si tenemos a abrir los datos, y a la administración también. Uno de los apoyos que necesita el sector, las empresas turísticas necesitan el apoyo de la administración pública. Y la administración pública tiene que abrir sus datos que puedan favorecer la confianza del turista, favorecer la agilidad, la flexibilidad a las empresas, favorecerles los trámites, tantas cosas. Es decir, que no es solo, es el famoso ecosistema ese, ¿no? Que da cuando estudiábamos. Es simplemente todo lo que tiene alrededor, ya no es solo la empresa turística en sí. Entonces, como no vayamos, es toda la sociedad, es una concienciación social, yo creo, la que necesitamos ahora mismo. El turismo, pues, porque está pasando la crisis de su vida y lo ve como la única salida, pero por mucho que las empresas turísticas solas se pusieran, vamos a imaginar, las pilas en formación, analistas, tal, necesitan de todas formas del apoyo de que todos un poco renunciemos a, creo que ha sido muy apropiado lo que ha dicho
Josep, renunciemos a parte de la privacidad a favor de la vida, ¿no? En este caso, de la vida y de la supervivencia, tanto económica como biológica, y podamos, si no tenemos miedo de que nuestros datos los tengan los operadores telefónicos, pues también que los tengan, que los manejen también nuestros gobiernos y por otro lado también a las distintas administraciones, tanto la de sanidad como todas ellas, pues un poco intentar favorecer o dar esa confianza al turista y ahí también los datos para que se generen aplicaciones, para que los emprendedores los puedan utilizar. Todo esto generaría toda una espiral, aprovechando que también tenemos el distrito digital en Alicante, que puede ser una lanzadera importante. Aquí tenemos a Noemi, que está ubicada, creo que es la única Travel Tech, o la primera por lo menos. Sí, la primera sí. En el distrito digital. Entonces, bueno, pues la línea está, pero falta una conciencia como sociedad, yo creo, en general, más no solo del sector turístico. Comenta Ángel Sánchez, ¿qué opináis sobre el pasaporte sanitario? Si podría ser positivo para la recuperación del turismo, por el chat. Yo veo que sí, es que al margen de la ley de protección de datos, que tenemos un muro, yo creo que infranqueable desde Europa, o sea, en Bruselas, ya cualquier, como en Corea, ¿no? Una aplicación que nos permita ver quién ha estado contagiado, quién no, quién sea inmune, quién no. Eso va a ser imposible aquí, pero porque ya no por voluntad propia, sino porque tenemos muchas leyes que nos protegen, pero que igual tampoco nos dejan avanzar. Entonces, a nivel legislativo yo lo veo muy complicado que se ponga en marcha más allá de países comunistas o con regímenes más estrictos, ¿no? Pero sí que sería positivo, vamos, yo creo que... Sería súper positivo, estamos todos totalmente de acuerdo. Y es Europa, es la Unión Europea, la que tiene, porque incluso Islandia está ahí saliéndose un poquito del cauce, sí, de la línea de todas las leyes europeas que constriñen todo esto, cuando creo que sería un salvavidas importantísimo para el sector. Al igual que nos piden estar vacunados para ir a un país bueno, te aconsejan, pues lo mismo, es que llevas una carta, una cartilla, pero en vez de físico, pues digital, actualizada, no sé. Para mí sería una solución muy buena. Luis quería intervenir, por favor. Vale, ahora. Bueno, nada, hola a todos los que nos han saludado antes. Felicidades antes de nada, te voy a hacer la pregunta por esta iniciativa. Me parece el tema súper interesante y, bueno, pues también a las ponentes, por supuesto, que lo han hecho muy bien, ¿no? Quería hacer una pequeña pregunta porque, en base a la reflexión que estaban haciendo antes sobre la tecnología, sobre la innovación y demás, y es que creo que nos encontramos con un problema en Alicante y en la Comunidad Valenciana, y es que estamos enfocando siempre el turismo desde el punto de vista de la demanda, es decir, de la atracción de turistas. Sin embargo, lo que se está planteando, y se plantea muy bien con el ejemplo de Bucaris, es esta falta de innovación o esta falta de, pues, no sé, de adaptación tecnológica, por decirlo de alguna forma, que Ana también estaba refiriéndose, pero es que generalmente lo que suele ocurrir es que esta innovación en el sector turístico siempre viene por las empresas que están ofertando, es decir, son las que llevan al turista al destino. Es decir, que si queremos que en Alicante o la Comunidad Valenciana tengamos un clúster tecnológico o un hub de innovación y demás, quizá habría que entender el turismo o el sector turístico desde un punto de vista que es como lo hacen desde Bucaris. No tanto desde la atracción, sino desde la prestación de servicio. Y ejemplos tenemos con Ryanair, tenemos con Booking, tenemos con Airbnb, tenemos con Uber. Son precisamente las empresas que se hacen en los puntos de origen, no de destino, las que son más innovadoras. Y yo os pregunto a los ponentes y a los expertos si no sería más inteligente aprovechar esta situación para empezar a fomentar otra idea de sector turístico. No tanto de atracción, que hemos visto que tiene los problemas que tiene, porque cuando se paraliza todo se paraliza, sino más bien desde un punto de vista de ofertar este servicio, no tanto, como decía, de atracción, sino de emisión, que te permite trabajar con Alemania, con Brasil, con Francia, con cualquier país.
es una reflexión que hago y que, bueno, después de estudiar mucho, sobre todo con Ana, contigo también, Josep, pues me da siempre esa sensación, ¿no? Que estamos aquí como los receptores del turismo, lo que comentabais antes, no, es que no viene ya todo hecho por tener playas y sol. Y realmente la tecnología donde se está haciendo es en el punto de origen, prácticamente la que ocurre en el destino residual. Entonces, no sé, quería que me comentarais si creéis que es el momento de cambiar esta percepción o nuestro modelo todavía tiene, pues, continuidad. Josep. Bueno, muy interesante la reflexión, Luis. A ver, yo creo que es un reto pendiente casi desde los orígenes del turismo, la necesidad de incorporar más innovación, no solo tecnológica, a nuestro sector. Y que creo que es la única vía para generar un sector más robusto y con verdadero valor añadido, que incluso seamos exportadores de know-how. En España, Baleares en parte lo ha conseguido, con muchas empresas de tecnología asociadas a turismo, gracias a que allí están las sedes de las principales cadenas hoteleras españolas y muy arriba en el ranking mundial, ¿no? Y turoperadores. Sí, Hotelbed, sí. Efectivamente. Yo creo que ahí sí que se da ese clúster, digamos, de innovación turística que aquí se ha intentado por activa y por pasiva desde nuestra propia universidad. Invatur está haciendo un esfuerzo importante, Turismo y Comunidad Valenciana también, ahora el Distrito Digital. Creo que quizá ahora se dan las condiciones y la urgencia derivada de esta crisis del COVID como para que de verdad avancemos en esa línea. Pero va a ser muy complicado porque el problema ha habido iniciativas que han intentado competir con Booking, pero la tecnología va tan rápido que mientras a escala destino, con procedimientos de administraciones públicas, de contrataciones eternas, de problemas contractuales con quién es el propietario del software, etcétera, son cuestiones que cuando llegamos a más o menos despejar el camino, han pasado 2 años, la tecnología que pensamos ya está completamente obsoleta, que son, digamos, los peajes que estas compañías tecnológicas globales no tienen. Y aquí, apuntando lo que decía Ana, no tenemos cultura de colaboración entre las empresas. Digamos, a ver, está mejorando, yo creo que está mejorando, pero la única manera de competir en el mercado de los datos es que seamos capaces de compartirlos a escala local, con unas buenas plataformas que no tengamos que estar dependientes de lo que Booking nos dice de las previsiones de ocupación porque nosotros las podamos controlar. No, a ver, yo creo que es un reto en el que tenemos que involucrarnos todos y ojalá seamos capaces de avanzar ahí, ¿no? ¿Qué pensáis, Ana, Noemí y otros participantes? Pues, totalmente de acuerdo. Es decir, es que iba a decir lo que tú has comentado desde el inicio del turismo, desde que se empezó en los 60, empezaron las centrales de reserva, los CRS, los GDS, nada se hizo en España. Todo se hizo desde los países de origen del turista. Nosotros, bueno, ahora también somos un país emisor importante, pero quizá al principio no. El por qué... también es cierto que han sido las líneas aéreas, en principio, las más innovadoras, porque fueron las que potenciaron los CRS, los GDS desde el principio, luego Ryanair con Internet, etcétera. Entonces, ahora mismo, nosotros competir ahí, si hubiera surgido aquí un Booking, un Airbnb, teniendo como tenemos apartamentos y hoteles, pues hubiera sido estupendo, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces, Luis, y no ha surgido. Ahora que, pues por ejemplo, el otro día leíamos, ¿no?, que el gobierno francés quería hacer un Booking francés, no sé cómo lo tal, y bueno, pues se van a poner no sé cuántos millones, tal. Pues no lo sé, pues les deseamos lo mejor, pero esa batalla de por el cliente final, también lo hemos hablado muchas veces, y sí que hemos pensado que a lo mejor podríamos tener, ¿no?, un hueco dentro de ese supply chain o esa cadena de comercialización, podríamos tener un hueco, ¿por qué no?, en el B2B, ¿no?, en todos esos intermediarios que hay en la comercialización, que no son los que llegan al cliente final, que ya saben de 3 marcas, ya conocen esas 3 marcas y ya entrar con nuevas, que es lo que ha hecho de alguna forma Baleares, o lo que está intentando hacer Baleares, y ahí quizá también en el tema de la restauración, pues puede ser
que también están pasándolo mal. Puede ser, ahí sí que hay pocas empresas y muy leoninas, porque solamente hay una, pues el tenedor que hablábamos y no sé si alguna más comercializadora de... Entonces, se están llevando más del 50 y del 60% de la facturación de los restaurantes me consta, en este mes o estos 2 meses que hemos llevado de COVID. Entonces, bueno, pues quizá ahí sí que caben alternativas en este sentido, pero ya más locales, porque son más de proximidad, es otro nivel, pero sí, de siempre ha sido las líneas aéreas, los turoperadores, los que más han innovado y nosotros ahí estamos. De acuerdo totalmente. David, ¿quieres apuntar alguna? Yo digo que a mí estoy harta siempre que nos comparemos con un Booking o un Airbnb. Ellos tienen un modelo de negocio, salieron los primeros, llevan 20 años en el sector y solamente con el recorrido es imposible que mañana nos podamos ni acercar a ellos. Pero ¿por qué no fomentar lo que tenemos ya aquí? ¿Vale? Hay empresas que lo están haciendo muy bien y a veces yo siento que el sector turístico está fragmentado. ¿Por qué? Porque los hoteleros no quieren depender de Booking, quieren vender de forma individual, quieren saltarse muchas veces al intermediario para poder vender directamente. Yo soy directora de hotel, obviamente, si te ahorras la comisión de un intermediario mejor, pero al final creo que todos trabajar hacia un mismo foco, no intentar vender tú solo un hotel, porque eso es imposible. El pensamiento de un turista con nuestra edad no es el mismo con el que tiene 20 años o esa gente que es de Meliá Rewards, no va a ser el mismo, le va a dar igual mañana viajar a un hotel boutique de 20 habitaciones que a una cadena AC, Meliá, NH, lo que sea. Entonces, el pensamiento y la forma también de viajar, pese a COVID, está cambiando y todavía siento que nosotros mismos, desde España, desde Nación, desde Comunidad Valenciana, fragmentamos el sector, porque cada uno quiere a su forma, ¿no? En vez de a lo mejor unificar criterios. Y eso es una pena. Eso yo creo que debería... Hay debate para mí, que he estado en turoperación, en agencia, en hotel, que hay para mucho, ¿eh? Buenas tardes. ¿Se puede? Claro, adelante. Adelante. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, llevo solo 12 años en la gestión de apartamentos turísticos y en Calpe. Lo que estáis comentando se trata de una fragmentación del sector, de tal manera que las empresas son tan pequeñas, aunque te puedan decir que llevan 100 propiedades o yo llevo 200 propiedades. Realmente eso no es nada. Y lo que hay que fomentar es la colaboración, ¿vale? Yo, bueno, no estoy aquí para ponerme como ejemplo para nada, pero cuando arrancamos la empresa y desde ese primer momento fue lo que hicimos, conseguimos 2 colaboraciones y directamente desde ahí hasta ahora, ¿vale? Lo que todo el rato habéis estado hablando en el webinar es de la falta de que no se dan los datos, de la falta de que la fragmentación es muy pequeña, de que las empresas son tan pequeñas que van a tener que caer en un momento determinado tan gravísimo como el que estamos pasando. Estamos diciendo lo que hay que hacer. Asociarse, unirse, mirar al de al lado no como una competencia, sino como que me tengo que salir del despacho e irme a la agencia de apartamentos que ha sido mi competencia desde los últimos 10 años, reunirme con él y ver cómo puedo asociarme para tener una misma recepción. ¿Cómo puedo unirme con él para tener un mismo software? ¿O cómo puedo unirme con él para tener un punto de check-in online sin contacto con el cliente? ¿Cómo puedo generar ventanas de que la gente cuando llegue con el mismo móvil tenga toda la información que hasta ahora le estábamos dando de que dónde puede comprar, dónde puede tomar el mejor arroz del señor en Calpe, la ruta la puede hacer igual, pero yo no se la voy a poder explicar como yo se lo explicaba antes? Perdonad, pero me enrollo como un... No. Perdona. Adelante. Soy un ferviente, yo qué sé, no sé cómo lo haría, pero yo qué sé,
un webinar como estos donde uno expusiera lo que piensa y el de al lado le dijera, yo tengo esto y cómo puedo asociarme contigo, ¿vale? Vamos a ver, los socios que yo tengo, uno me llamó diciendo, me falta un trastero, y a partir de ahora y a partir de ahí le doy yo 40 apartamentos. Escucha, de ahí es de donde nace la cooperación empresarial, no de que tú tienes un poder adquisitivo ni tal, ni no sé qué, no, hablando, exponiendo, hablando con el de al lado. De esa manera es como podemos unirnos, ser más fuertes cuando si nos vuelva a pasar esto, Dios no lo quiera, seremos más fuertes, podremos competir con Booking y con el que sea. ¿Por qué? Porque con esa fuerza nosotros podremos implementar cualquier tipo de instrumento tecnológico que se nos ponga por delante. Podremos dar mejor servicio, podremos atender a nuestros propietarios mejor, podremos generar mayor volumen de negocio, pero está tan fragmentado y somos todos tan pequeñitos, pero tan chiquititos, cuando hace un momento estábamos hablando de Booking, de Airbnb, que no, es que nada. Perdón, sí. Lo siento. No, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu intervención. A ver si, totalmente de acuerdo, a ver si esta pandemia en la que nos hemos dado cuenta de que va al colectivo, ¿no? De que nadie individual ha salido o puede salir de ella, sino que tenemos que salir como colectivo, a ver si eso también nos lo aplicamos a otras facetas de la vida y cambiamos esa mentalidad y que sería necesario tener pues, más emprendedores, ¿no? De que vieran en el compartir, en el colaborar, en la unión, vamos a ser más grandes en vez de competir, la estrategia para salir, porque sin duda estamos totalmente de acuerdo que es por ahí. Si no tenemos un poder, pues somos ínfimos, como bien has dicho, y un poder de negociación igual a cero frente a los grandes. No sé qué opináis vosotros. Eso es, totalmente de acuerdo. Se habla ahora mucho de destinos inteligentes y la inteligencia está con la tecnología que ayuda, pero sobre todo con la cooperación empresarial y público-privada. Eso marca la diferencia y los destinos donde funciona bien esa cooperación obtienen resultados mejores. Hay casos, yo creo que en Calpe, yo soy calpino y creo que hay una buena colaboración mejorable, mucho mejor que en otros destinos, pero en el caso de Benidorm, por ejemplo, el Visit Benidorm, el propio ente de gestión turística, está consiguiendo muchos logros precisamente anclándose en esa colaboración entre los agentes turísticos, ¿no? El destino es un sistema integrado y si una de las piezas no se integra como debe, se pierde competitividad y oportunidades de desarrollo, ¿no? Había ya es muy tarde, Eva Martín ha planteado otra cuestión. No sé, Eva, si la quieres exponer verbalmente. Bueno, si creéis que esta situación que hemos vivido en nuestra piel realmente, puede provocar que realmente vayamos a unos modelos más reales de transparencia, gobernanza o colaboración. O sea, muy en línea lo que estábamos hablando. Lo digo también porque, por ejemplo, anteriormente a todo esto también se hablaba mucho de las tendencias de sostenibilidad, pero como no lo percibimos tanto como esta situación, pues no lo sé porque lo desconozco, pero muchas noticias existen de que ahora mismo se ha vuelto para atrás en la sostenibilidad, desechando mascarillas cada 2x3 por la calle, no existe ya, o sea, esa mentalidad se ha dejado. ¿Por qué? Porque no nos toca tan de cerca, como por ejemplo sí le tocó a Mallorca en su día cuando comprobó con sus propios medios de que no podía ser un destino sostenible y actuó con la Agenda 21. Entonces, ¿es el momento real de cambiar la mentalidad ahora hacia unos modelos más transparentes, colaborativos y de una gobernanza real? ¿O esto nos va a volver a pasar un poco por encima, lo vamos a tener como muy teórico y no vamos a hacer nada? Yo creo que algo va a influir, obviamente algo va a influir, y las instituciones que
que a lo mejor estaban tranquilas, sabedoras de que los turistas llegaban automáticamente, teníamos ya el modo receptivo y ya llegaban porque sí, y también nosotros nos movíamos, pero bueno, ya llegaba, entonces el PIB siempre lo teníamos ahí, era un valor seguro. Yo creo que con esto se ha visto que uno de los pilares se ha caído y que hay mayor transparencia y se han volcado y se están intentando volcar más. Yo creo que sí. Es una pena que se den circunstancias tan trágicas para que a lo mejor despierten la conciencia de mucha gente, de políticos, etcétera, pero es una realidad. Si volveremos a lo mismo, mucha gente irá a lo mismo, mucha gente se habla de quién va a cambiar con esta pandemia cuando salga un tratamiento efectivo, ya no hablemos de vacuna que igual tarda más, la gente se volverá a relajar y volveremos a lo de antes, también pasará, pero solo aquellos que queramos cambiar, innovar a nivel político, a nivel privado, me da lo mismo, se notarán los destinos que trabajen en eso, yo creo que sí. Sí, yo creo que, como bien apuntaban también por ahí por el chat, que la Agenda 2030 va por ahí, los objetivos de desarrollo sostenible y quizá, como somos así, quizá el que la Unión Europea haya de alguna forma condicionado sus ayudas al cumplimiento de estos objetivos y a la digitalización, a las dos cuestiones, esto yo pienso que puede ser, porque tenemos que ir así encarriladitos, si no, pues tendemos otra vez a descuidar el entorno. Yo soy positiva en ese sentido, yo creo. Josep. Aquí la cuestión está entre la urgencia de salvar los muebles, hablando de una manera muy clara, y esa visión de futuro que proyectaría una mejor contribución del turismo al desarrollo, ¿no? Entonces, esperemos que se resuelva la primera, la urgencia, con esa perspectiva de futuro, ¿no? Pero yo creo que hay tres cosas que se venían ya configurando previamente que la crisis va a reforzar y que han salido aquí. Una es la digitalización. O sea, sí o sí, esto no tiene vuelta atrás. La segunda es el Green Deal famoso, el pacto por un nuevo desarrollo que de verdad, por fin, no sé si con la Agenda 2030 nos lleve a afrontar mejor la emergencia climática. Esto no podemos poner la cabeza debajo del ala. Y la tercera pata, que ya también se venía gestionando, es un turismo más inclusivo. Socialmente el turismo estaba siendo muy contestado y con razón por muchas cuestiones, por las Kellys. El movimiento de las Kellys es muy evidente y es muy necesario que se hagan oír esas posturas, pero también el cuestionamiento sobre la propia rentabilidad socioeconómica del turismo en los destinos más masivos. Entonces, yo creo que esas tres grandes fuerzas motrices no van a cambiar, sino que van a verse reforzadas. La transparencia, ya no lo sé. Y me estaba mordiendo porque, claro, ha habido la transparencia, por ejemplo, con los datos sanitarios en España ha atravesado un ciclo muy complejo. Y eso nos deja, yo creo, que en un lugar donde las administraciones tienen que poder más de sí para que confíe más en los ciudadanos, que ya somos una sociedad adulta y teóricamente con capacidad de saber comportarnos, ¿no? No me quiero enrollar mucho tampoco con esto. Yo no sé si hay alguna última intervención. Se ha alargado mucho el debate. Yo creo que ha sido muy interesante. ¿Alguna última intervención? No sé, Ana, Noemí, si queréis hacer el último apunte. Bueno, estamos aquí ya todos. Creo que ha sido, bueno, a mí me ha parecido interesante. Yo simplemente os daría las gracias a todos por estar ahí. Y un apunte que simplemente lo de que hemos dicho de actitud unificada de todos, empresas, ayuntamientos, comunidades, países, Unión Europea, y un cambio de mentalidad en general de la ciudadanía para el tema digital, para el tema de la privacidad.
resumiría y ya, tampoco me extiendo. Nada, yo decir rápidamente unidad, ya no pensando incluso en Unión Europea, sino aquí un poco más en nuestro plano, porque eso es muy complicado poner a tanta gente de acuerdo y poner el foco en la tecnología, que no es tan complicado, y la gente que no le tenga miedo. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Noemí, muchas gracias a todos y todas por la participación. Esperemos hacer algún otro seminario online y también espero que nos veamos todos en la sede física de la Casanova en Calpe, que ya veréis cómo es una sede fantástica. Muchísimas gracias por haber seguido el seminario. Gracias, Gracias, Josep.